Hoy vamos a traerte un recorrido desde el área del monumento de Panamá Viejo y vamos a conocer todas las estructuras, cómo la gente construía antes y cómo hoy en día podemos ver esa influencia de repente en edificaciones que están en nuestra ciudad de Panamá. Desde aquí vamos a iniciar nuestro recorrido y esperamos que lo disfrutes. Esto es Vive como quieres. Nos encontramos desde el Centro de Visitantes de Panamá Viejo y desde aquí vamos a realizar un recorrido para que conozcas cada una de las actividades que hacen. Marixenia, cuéntanos qué es lo que vamos a hacer. Bueno, en el día de hoy lo que vamos a hacer es visitar la parte del museo. Contamos con un museo que tenemos 3 salas, así que vamos a hacer el recorrido por el museo. Después nos montamos en lo que es el transporte, que tenemos un transporte interno, y de ahí recorremos todo lo que es la parte del conjunto monumental de Panamá Viejo. Excelente, bueno, vamos a hacer este recorrido, acompáñanos. La iglesia de los San Francisco, que es el de los franciscanos, la cual ellos se dedicaron mucho a lo que fue la hospitalidad por parte de, en aquella época, todas las personas que venían de los diferentes continentes, más bien del continente americano, entonces se hospedaban en lo que era la iglesia de San Francisco. Seguidamente también vemos lo que es la iglesia de San Juan de Dios, que era lo que era un hospital, el único hospital que contaba lo que era la ciudad de Panamá, y ahí entonces atendían lo que eran a las personas, pero no eran, digamos que solamente era para cortaduras, de repente algo muy rápido, no eran cirugías muy grandes. Interesante ver cómo evoluciona la ciudad, cómo el urbanismo se mezcla con todo lo que es la arquitectura y lo que ahora vemos que son ruinas. ¿Cómo ustedes saben toda esta historia, cómo ha evolucionado de repente cada una de las infraestructuras que actualmente se mantienen y cómo las conservan? Ok, les explico. Aquí lo que hacemos es que tenemos datos y con lujos de detalles es por los historiadores que en aquella época, bueno, estaban, por ejemplo, está el historiador Exquemelín, que era el cirujano entonces de lo que era el pirata Henry Morgan, y él escribía con lujos de detalles qué era lo que él hacía, qué fue lo que hizo entonces al momento de atacar y saquear la ciudad. Así que son varios de los historiadores y de libros que también hemos, por parte de los que son los históricos, han podido investigar entonces de cómo era, sí, recopilar todo entonces de cómo era la ciudad y cómo entonces fue evolucionando y todo lo que entonces, qué materiales utilizaban, cómo era la ciudad, las calles en sí. Por parte de los historiadores. Excelente, bueno, ahora a nuestras espaldas tenemos otra de estas estructuras espectaculares. Increíble ver cómo ellos construían con estos materiales que hoy en día todavía se mantienen, que de repente, bueno, fue destruida, pero aún está con esa fortaleza y que de repente ahora como arquitectos o como diseñadores la gente debería tomar esos ejemplos para construir edificaciones tan fuertes. Entonces vamos a recorrer el otro espacio y vamos a conocer cuál es su historia y qué más nos tiene en la importancia de este monumento tan importante de Panamá.
Bueno, estamos en el convento de las monjas de la Concepción. Marixenia, ¿nos vas a explicar un poquito de la historia de todo lo que es esta edificación como tal? Ok, les explico. Aquí en lo que era el convento de las monjas de la Concepción vamos a poder observar lo que es las infraestructuras o lo que es la arquitectura que pueden observar. Entonces, en aquella época, al inicio las casas eran de chozas, más adelante entonces viene siendo de madera y por último de piedra o mampostería que también se le llama. Entonces de ahí ellos lo que hacían era utilizar lo que era argamasa, que era una mezcla de cal, arena y agua, y también concha molida. Toda esa mezcla, entonces ellos lo que hacían, pegaban las piedras y también los ladrillos que también utilizaban para lo que era las construcciones de las iglesias, los conventos y las casas de la gente rica y pudiente, que la mayoría vivían alrededor, que más adelante vamos a ir a ver, que es la torre de la catedral. Excelente. En donde nos encontramos ahora es lo que es un pozo, un aljibe que también se le conoce de aquella época. Entonces el pozo más grande que había era donde estaba ubicada la iglesia de las monjas de la Concepción, la cual ellas entonces recolectaban agua de lluvia en aquella época y le vendían entonces a los que vivían en la ciudad de Panamá. Así que como pueden observar, esto es lo que ha quedado y le han hecho restauraciones para que entonces los turistas puedan entrar y mirar de cómo era el aljibe y cómo estaba entonces construido lo que era el pozo. Lo que pueden observar aquí no es la forma original de cómo era la ciudad. Al momento de que el pirata Henry Morgan, que fue el que atacó y saqueó la ciudad, se dice por parte de los historiadores que el que mandó a incendiar la ciudad fue el mismo gobernador Juan Pérez de Guzmán. Mandó a incendiarlo. Bueno, el por qué se dice que él mandó a incendiarlo porque para que no se llevara lo que era la pólvora o los armamentos que habían y también para que no se llevara el oro, la plata, las joyas que entonces habían en aquella época, porque era mucho oro, plata, lo que entonces por parte de los españoles habían descubierto. Y de ahí entonces esto quedó, digamos que en ruinas, incendiada, y con el paso de los años, bueno, algunas piedras fueron cayendo, pero al momento del traslado de la ciudad, que cuando esto quedó abandonado, la corona española decide trasladar la ciudad a un nuevo punto, que hoy en día viene siendo lo que es el casco antiguo. Así que parte de las piedras que estaban aquí, que quedaron, fueron trasladadas a lo que es el casco antiguo. Nos encontramos entonces en lo que es la iglesia, el convento de los jesuitas, que ellos entonces se dedicaban en la época a lo que era la educación. En aquella época entonces ellos practicaban o realizaban solamente, estudiaban 3 materias, la cual era matemática, religión y español, que en aquella época era aritmética, literatura y teología. Así que, y solamente era para hombres, lo que era la iglesia y el convento de los jesuitas. Hoy en día, como pueden observar, de lo que ha quedado, restauraciones, también se realiza lo que es las enseñanzas también a lo que contamos hoy en día, que es un proyecto educativo, que realizan actividades, se observan bien el espacio que ven del lado de allá. Los niños llegan, se les realizan juegos, se hacen actividades. Ok, nos encontramos en lo que fue la plaza mayor de la catedral, que era entonces la plaza donde se hacían actividades de corrida de toros, alguna festividad. Bueno, todo se realizaba en lo que era la plaza mayor de la ciudad. Alrededor de acá, de la torre de la catedral en sí, que es lo principal, estaban las casas que eran mejores construidas de piedra, las casas de la gente adinerada, como por ejemplo la familia Terrín, la familia Alarcón, y de ahí entonces al frente tenemos lo que es la iglesia de la catedral de Nuestra Señora la Asunción,
mide lo que es, en sí la torre mide 30 metros a nivel del mar, cuenta con 12 ventanas y tenía 6 campanas en aquella época. Así que pueden observar lo que ven acá en las esquinas, son restauraciones, bueno, más adelante los vamos a poder observar y les voy a poder mostrar entonces las partes de las restauraciones que se le han hecho a lo que es la torre. 115 escalones, lo que vamos a subir entonces más adelante. Estamos entonces en lo que es la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, así que podemos observar al frente la torre de la catedral. El espacio que ven allá adelante era donde estaba el padre dando la misa, o sea, donde estaba el altar. Y donde estamos nosotros, todo este espacio entonces era donde estaba la congregación, escuchaban al padre. La iglesia, en la catedral contaban con 2 capillas, que era la Concepción y las Ánimas. Van a poder observar los ladrillos, las restauraciones que se le han hecho. Los huecos que ven en las paredes son lo que son mechinales. Ahí ellos, lo que era por parte de los esclavos, colocaban andamios para entonces subirse y seguir construyendo lo que era la iglesia. Entonces van a poder observar también con los turistas, bueno, que llegan acá y visitan que es un sitio histórico, porque en sí es la primera ciudad fundada por los españoles a orillas del Océano Pacífico, que fue fundada el 15 de agosto de 1519 por el señor Pedrarias Dávila. Así que ya tiene 496 años de estar fundada, o lo que pueden observar de lo que ha quedado de la antigua ciudad de Panamá. Así que es un sitio muy importante, tanto para los panameños como para los extranjeros, la cual pueden visitar y ver cómo era la antigua ciudad de Panamá. Vamos a subir lo que es la parte de la torre, 115 escalones en específico, se ve todo el panorama muy bonito de lo moderno y lo antiguo. Así que seguimos adelante. Subimos 115 escalones para conocer un poquito más de la historia de esta gran torre o monumento de Panamá Viejo. Y junto a Marixenia nos va a contar los 4 puntos cardinales y la importancia de cada posicionamiento que tenía esta torre como tal. Cuéntanos. Sí, de los 4 puntos cardinales que les voy a mencionar, entonces es la parte de sur, norte, este y oeste, y en la cual vamos a ver que en la parte donde está el este, en la parte este, estaba lo que eran las casas reales, donde estaba entonces la casa del gobernador, estaba una pequeña cárcel y la contaduría. Ahí era entonces donde se trasladaba o donde trasladaban lo que era el oro, la plata, las joyas que venían entonces procedientes también del Perú. La parte de acá también vamos a poder observar las casas de los genoveses, que en sí las casas de los genoveses eran donde era la compra y ventas de esclavos, que en sí eran los africanos, que entonces era la mano de obra que utilizaban para la construcción de lo que fue la ciudad de Panamá. Como tal es una representación de las imágenes, pero hoy en día se ve otra estructura al fondo de la ciudad con estos edificios tan modernos. Sí, hoy en día, bueno, si pueden apreciar, ya no se ve nada de lo que era la época, y más adelante podemos observar los edificios, así que podemos ver de lo antiguo a lo moderno, de cómo entonces ha ido avanzando lo que es la parte de la construcción y la arquitectura. Estamos en el área norte. ¿Qué sucedía en este lado de la torre? Bueno, del área norte vamos a poder observar lo que es donde estaba la iglesia de San José, y estaba también una de las entradas que entonces utilizaban por parte de los españoles, que era el Puente del Rey, que viene siendo el número 1 entonces, el convento de San José, la número 2, la número 3 viene siendo el convento de Santo Domingo, y de ahí el 4 la casa de Alarcón o la casa del obispo, que entonces en esa época era de una de las personas más adineradas, y entonces observan todo el panorama. Y adelante entonces la otra diferencia
entonces de lo moderno hoy en día. Seguidamente del lado oeste vamos a poder observar entonces lo que son las casas terrín, que eran uno de los entonces también personas adineradas, el convento de las monjas, las casas donde era la compañía de Jesús, el hospital San Juan de Dios, y de ahí entonces también el convento de San Francisco, la iglesia de la Merced, y la otra entrada entonces que ellos utilizaban, que era el puente del Matadero, que se le decía así porque cerca de ahí entonces mataban a las reses, que era entonces lo que abastecía o le daba el alimento entonces a la comunidad o a la ciudad en aquella época. El último punto cardinal, que sería el punto sur, donde vamos a ver toda la parte como de las costas, donde llevan los barcos. Cuéntanos un poquito más de esto, por favor. Bueno, de este lado, la parte del lado sur, vamos a poder observar lo que son las 3 islas, que eran Naos, Perico y Flamenco, que hoy en día viene siendo lo que es el Causeway de Amador. Entonces de ahí ellos trasladaban entonces lo que eran las mercancías, también era lo que era la venta de, trasladaban las joyas, el oro provenientes del Perú. Acá entonces, acá adelante ya vamos a poder observar que hoy en día es lo que podemos ver, los manglares y el corredor sur, que es la carretera que está allá al frente. Claro que estos manglares son parte de la naturaleza, algo solamente de relevancia para la conservación de nuestro medio ambiente y de igual para nuestra ciudad. Ellos ayudan a filtrar muchas cosas que de repente van a ayudar a que nuestros suelos y todo lo que es la naturaleza como tal mantenga una mejor variedad y firmeza en medio de nuestras ciudades. Sí, es muy importante lo que son los manglares, además que hoy en día también se hace lo que es ellos hoy en día lo que es el patronato, mañana casualmente van a recoger lo que son las basuras, cosas así que de repente afectan lo que es la parte de los manglares, así que lo que son los manglares es muy importante por parte de lo que es conjunto monumental. Qué detalles más bonitos que encontramos en este lugar, y hoy estoy en compañía de mi querida amiga Migdalia Mojica. ¿Cómo estás, Migdalia? Bien, Nicole, muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí, gracias por recibirnos. Acabamos de ver que tú eres la creadora de las gorditas de Panamá. Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, los gorditos de Panamá son figuras representativas de nuestra cultura, de nuestro folclore, inspirados totalmente en lo que es Panamá. Figura anatómica sencilla, exaltamos mucho lo que es vestuario. El vestuario panameño como tal. Me gusta mucho porque son estos detalles o estos elementos tan circulares o bien redonditos que caracterizan de repente a la gente panameña, pero lo representas a través del vestuario típico y es algo que es hecho por ti misma, hecho a mano. Me contabas también de que empiezas desde la parte cero hasta el final cuando ya es todo el detalle. Cuéntame un poquito más del proceso para crear las gorditas. Para crear las gorditas empiezo exactamente de cero. La arcilla la trabajo, la modelo, la esculpo. Yo cuando tengo una pieza que me satisface, la horneo, le saco un molde para hacer pruebas, a eso le hago vaciado, lo mando a hornear, luego lo pinto, lo decoro, hago pruebas de vaciado y de color y tratando de buscar un producto que me guste, una figura que me guste y que nos demuestre cómo somos. ¿Qué más haces aparte de las gorditas? Cuéntanos para que toda la gente ahí en casa siempre quiera venir, contactarte y llevarse un detalle, porque este detalle me imagino que no solamente lo va a querer la gente de Panamá. Bueno, inicialmente todo lo que era gordito de Panamá, todo lo que es los grupos folclóricos o cueños empollerados, diablicos sucios, todo. Luego me fui un poquito más allá, hice lo que son figuras navideñas, lo que son pesebres, todo panameño. Nubes, cuna, emberá, exaltando lo nuestro 100%. Hago collares relativos a la fauna, a la flora nuestra, a lo que son orquídeas, flores del Espíritu Santo, heliconias.
Me he ido un poquito más allá, he hecho cruces también con muchas cuestiones representativas nuestras. Últimamente creo que tengo como un año probando con lámparas ecológicas, y bueno, ecológicas que tengan materiales nuestros, materiales que sean fáciles de conseguir y que sean representativos nuestros. ¿Hay piezas de estas que ya se han ido al extranjero? Bueno, sí. Tengo ya un tiempito con ellas, sé que están en Alaska, en Sudáfrica, sé que están en Sudamérica, bueno, en Estados Unidos, Europa. Gracias a Dios los gorditos han viajado bastante. Buenísimo. Bueno, definitivamente que todos estos detalles la gente los puede adquirir. ¿Y cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo tenemos un teléfono? Porque de seguro los que están viendo en este momento el reportaje van a decir, oye, no, yo quiero una pieza de esta para llevársela a mis amistades en el extranjero, o por qué no para tenerlas en mi casa. Bueno, en Facebook, así mismo Migdalia Mojica, mi teléfono es 6628-0471. Instagram, Mojica Gordita. Ya sabemos, Migdalia es súper contenta. Mientras nosotros vamos a ver algunas de otras cosas que tú haces y vamos a dejar a la gente con estas imágenes tan bonitas de todo lo que tienes aquí. Y bueno, nosotros muy agradecidos porque nos recibiste aquí en tu casa, en tu taller, en este lugar tan acogedor que definitivamente es una fuente de inspiración para que crees cosas tan lindas. Gracias. Gracias por tu tiempo. Bueno, seguimos con más. Estamos de vuelta y en esta ocasión nos encontramos desde el Centro de Visitantes de Panamá Viejo y vamos a hacer un recorrido desde el museo donde vamos a ver toda la parte histórica y diferentes aspectos que Marixenia nos va a dar a conocer. Marixenia. Sí, cómo no. Ok, en lo que es el museo contamos con diferentes salas que hablamos de lo que es la parte de la época prehispánica, quienes fueron los primeros pobladores, de ahí viene la época colonial, cuando después llegaron los españoles. Tenemos otra sala que es la sala de la piratería, que en sí habla del piratas y en especial del pirata Henry Morgan, que fue el que atacó y saqueó la ciudad. Esta es la parte prehispánica, donde vamos a ver como todo lo que es las exhibiciones arqueológicas y todo este detalle. Cuéntanos un poquito más de esto, Marixenia. Okay, en la parte de la sala de la época prehispánica vamos a observar lo que es la arqueología, de cómo entonces de la excavación a la exhibición, que es por parte del patronato, que contamos con unos laboratorios que se especializan sobre eso. Vamos a ver diferentes tipos de cerámicas que entonces se han encontrado, también un enterramiento que se ha encontrado también en la parte de la Plaza Mayor, y objetos, instrumentos, objetos que utilizaban para la pesca entonces en aquella época los indígenas, y de ahí más adelante ya entonces va entrando la época de los españoles. Aquí nos encontramos entonces esta maqueta grande que ven, es una representación de cómo entonces era la ciudad en aquella época. Las casas que ven pintadas de blanco entonces eran las que estaban mejores construidas, que eran de piedra, que eran más bien las iglesias, los conventos y las casas de la gente adinerada que vivían alrededor de la torre de la catedral. Tenían dos entradas, el puente del Matadero, que queda en el extremo de acá, y el puente del Rey, que quedaba en el otro extremo. El islote que ven alejado, al fondo, eran donde estaban entonces las casas reales, donde se guardaba todo lo que era el oro, la plata, las joyas, la casa del gobernador y una pequeña cárcel.
el espacio que ven, entonces viene siendo lo que es la Plaza Mayor de la ciudad. Las chozas que ven alejadas al fondo, que son como unas chocitas, entonces eran donde vivían los arrabales o las personas humildes. En aquella época habían dos barrios, que era Malambo y Pierdevidas, y cada uno tenían sus propias iglesias o ermitas, que una de ellas es la que está en la colina, que es la de San Cristóbal, y el otro, el de Santa Ana, en el otro extremo. Y las 7 iglesias que entonces acá tenían la Merced, San Francisco, el Hospital San Juan de Dios, el Convento de las Monjas, los Jesuitas, la iglesia de Santo Domingo y por último la iglesia de San José, que es la que se dice que en aquella época tenía el altar de oro. Y en sí entonces la catedral, que es la torre, Que ese altar se movió acá. que es la principal. Sí, entonces cuando esto fue destruido, quedó esto abandonado y se trasladan al casco antiguo. Aproximadamente tenía entre 50 a 60 hectáreas y de 8.000 a 10.000 habitantes. En esta sala vamos a entonces encontrar lo que es un cañón, las balas, que si pueden observar entonces son provenientes, esta parte sí son provenientes de lo que es Portobelo. Entonces aquí también vamos a poder observar campanas, que pueden observar de lado allá las campanas, y también una evidencia la cual se muestra de que realmente hubo un incendio aquí en lo que fue la ciudad de Panamá, una evidencia arqueológica, disculpen, por parte de los arqueólogos, en la cual se muestra dónde están los estratos, las cenizas y debajo entonces lo que se destruyó con el incendio, se observan bien. Esto se encontró en la parte del edificio donde estaba el cabildo, se extrajo esto y se ven los restos. Bueno, Marixenia Ortiz, estamos súper agradecidos contigo y con todo lo que es el Patronato de Panamá Viejo por la oportunidad que nos dieron de hacer este recorrido y llevar a cada uno de nuestros televidentes este programa donde hablamos de todo lo que es Panamá Viejo, su evolución y la parte histórica. Muchas gracias. De esta manera despedimos nuestro programa del día de hoy. Te esperamos en nuestra próxima edición y te recordamos que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Esto fue Vive Como Quieres.